Hola, hoy día veremos los niveles de habla. Aprenderemos las formas de hablar y la importancia para una buena comunicación. Veremos, por ejemplo, las variantes lingüísticas, que son el dialecto y el sociolecto, los aspectos que tienen específicamente cada dialecto, también además los niveles superestándar, estándar y subestándar. Empecemos por el nivel de habla que corresponde al dialecto. ¿Cuántas veces no hemos sentido una entonación distinta en algún amigo? De repente hemos viajado a un lugar del país y hemos encontrado palabras que quizá no conozcamos mucho. A eso se le llama un dialecto, es decir, una variante diatópica, porque depende de la región o del lugar en el que haya nacido o en el que esté ubicado el hablante. Determinada también por algunas diferencias que tengan que ver específicamente con las ciudades o con la geografía en general. La forma varía de acuerdo a los aspectos que se puedan tomar en cuenta. Por ejemplo, veamos lo siguiente. Tenemos el aspecto fonético, que corresponde al sonido que le damos a las palabras. Entonces, encontramos que en Madrid decimos atorado, pero que en Andalucía decimos más bien atorado. O en la costa del Perú solemos decir sube, y en cambio en la sierra peruana se emplea más la fonética sobre. Asimismo, tenemos el aspecto morfológico. En Perú decimos momentito, pero en Cuba dicen un momentico. En la costa decimos aquí y en la sierra solemos decir aquí sí. En la imagen podemos ver al gran cantante Ibrahim Ferrer, cantante cubano, que ejemplificaría este aspecto morfológico de Cuba con la palabra momentito. Por otro lado, también en cuanto al dialecto, tenemos el aspecto sintáctico, que tiene que ver con el orden de las palabras. De su cola mi mono está fuerte, se dice en la selva peruana. Se me perdió en la costa, pero se cambia el orden de las palabras en la sierra, donde se suele decir a veces me se perdió. Esto obedece de repente a que el hablante se está acomodando a una nueva forma de expresión y entonces suelen ocurrir algunas alteraciones. Asimismo, tenemos el aspecto lexicológico, que se corresponde sobre todo al significado, a la historia de las palabras, a la procedencia. El lexicólogo suele estudiar de dónde vienen cada palabra. Se me reventó la llanta, se dice en el español estándar. Se me reventó la tripa en el dialecto venezolano. Quizás suene un poco raro aquí en el Perú decir se me reventó la tripa, pero como vemos en la imagen, no es nada que tenga que ver con lo corporal, sino más bien tiene que ver con un objeto, que es el neumático o la llanta. Oiga muchacho, dígame qué hora es, se dice en un español estándar, pero en cambio, en un dialecto chileno, en los lugares o en este país, que quizá nosotros ya hemos visitado alguna vez y hemos escuchado la palabra cabrito, no la sabremos entender si es que no aprendemos lo que es un dialecto. Entonces, por último, tenemos el aspecto semántico que ya es estrictamente el significado de cada palabra. En este caso, guagua, que puede significar un ómnibus en ciudades como las ciudades de Cuba. Continuamos. Hay un segundo aspecto, una segunda variante en cuanto a los niveles de habla. A este se le llama el sociolecto. A diferencia del dialecto, el sociolecto corresponde más bien a la educación que tenemos, al grado cultural. Entiéndase cultura por grado de instrucción. Entonces, decimos que es una variedad social de la lengua. Se manifiesta en relación a los niveles de uso de la misma. Es decir, ustedes o yo, cuando estamos con nuestros amigos, hablamos de determinada forma. Pero cuando tenemos que exponer o estamos en un ambiente mucho más formal, tendríamos que hablar de otra forma. Es decir, ese uso corresponde siempre a quien tengamos delante.
La situación en la que se encuentra el hablante, a la que se le llama una variante diafásica, permite que la lengua se emplee en un mayor o menor grado de cultura. Este nivel de sociolecto tiene a su vez tres subniveles, ¿no? Veamos: el superestándar, el estándar y el subestándar. En cuanto al nivel superestándar, es un nivel mucho más cuidado, que solemos encontrarlo sobre todo en los libros. Son los grandes escritores los que los emplean. Tienen un nivel estético, suena muy bien. Manejan tan exquisitamente su lenguaje que pueden hacer rimas, pueden hacer métricas. En todo caso, llama mucho la atención el trato del lenguaje en este nivel superestándar. No es un nivel hablado. Insisto en que tiene que ser un nivel escrito. El segundo nivel, que es el más cercano a nosotros, es el estándar. En el estándar encontramos a la vez dos variantes. Por un lado está el culto y por otro lado el nivel coloquial. El nivel culto se refleja sobre todo cuando el hablante utiliza las palabras adecuadas, correctas, sin equivocación, puntuales, sin rodeos. También suele encontrarse en el nivel escrito, sobre todo en ambientes profesionales. Imaginemos un congreso donde debiera hablarse de manera culta. El segundo nivel dentro del estándar sería el coloquial. Este es más bien de un tono amical, familiar, un poco más distendido. Es el que hablamos en el patio con nuestros amigos, o el que hablamos en la casa con nuestros hermanos. Aquí sí, ya no usaríamos palabras como la de que vemos allá arriba, celebérrimo para decir muy célebre. Solamente decimos que es muy conocido, muy célebre o muy famoso. En cambio, si quisiéramos utilizar el nivel culto, diríamos palabras como celebérrimo, mucho más precisos. Pasando al tercer nivel ya, tenemos el nivel subestándar. Aquí a la vez encontramos dos variantes, la popular y la vulgar. En cuanto a la popular, podríamos decir que el hablante quiere expresarse bien, pero no puede, se equivoca. Entonces escuchamos palabras como nadie, palabras como diabetes, aiga. El hablante tiene la intención de hacerlo bien, pero no puede. Esa es sobre todo la característica principal del nivel popular, porque recordemos que el sociolecto obedece a la instrucción, educación, a la cultura. Entonces, un personaje como el que vemos en imagen, que es un campesino, que de repente no ha tenido las posibilidades de poder estudiar en una universidad, se verá limitado a este nivel popular, con errores que aprende de sus padres o de su entorno. En cambio, el nivel vulgar ya implica una intención. Por ejemplo, en el Perú tenemos una jerga como tombo. Tombo, que proviene de la replana peruana, es decir, del habla que tenían los delincuentes allá por los años 50, es una jerga que se ha inventado con intención. No es como el campesino que se equivoca inintencionadamente. Aquí se inventan palabras que se denominan jergas de la delincuencia o del hambre. También están aquí las palabras malsonantes, las lisuras. Continuamos. Hemos llegado entonces al final de esta presentación. Pero hay que recordar antes lo siguiente. Primero, que a la forma de hablar determinada por la geografía se le llama dialecto. Segundo, que a la forma de hablar determinada por el grado de cultura se le llama más bien sociolecto. En tercer lugar, el nivel de sociolecto que usemos siempre dependerá de quién tengamos a él, siempre dependerá de nuestro receptor. Los niveles de sociolecto son tres: el superestándar, el estándar y el subestándar. Para terminar, debemos también recordar que una comunicación efectiva siempre implica un conocimiento de nuestro lenguaje, y de ahí la importancia de conocer los tres niveles.